2. Pasaron 18 meses de psicoterapia intensiva. Caterine venía a verme 1 o 2 veces por semana. Era buena paciente, verbalmente expresiva, capaz de penetrar en lo psíquico y muy deseosa de mejorar. En ese tiempo exploramos sus sentimientos, sus ideas y sus sueños. El hecho de que supiera reconocer los patrones de conducta recurrentes le proporcionaban penetración y entendimiento. Recordó muchos otros detalles importantes de su pasado, tales como las ausencias de su padre, que era un marino mercante, y sus ocasionales arrebatos violentos después de beber en exceso. Comprendí mucho mejor sus relaciones turbulentas con Stuart y expresaba el enojo de manera más apropiada. En mi opinión, por entonces debería haber mejorado mucho. Los pacientes mejoran casi siempre cuando recuerdan influencias desagradables de su pasado, cuando aprenden a reconocer y corregir patrones de conducta inadaptada y cuando desarrollan la capacidad de ver sus problemas desde una perspectiva más amplia y objetiva. Pero Caterine no había mejorado. Aún la torturaban los ataques de ansiedad y pánico. Continuaban las vívidas pesadillas recurrentes y todavía la aterrorizaba el agua, la oscuridad y el estar encerrada. Aún dormía de manera interrumpida, sin descansar. Sufría palpitaciones cardíacas, continuaba negándose a tomar medicamentos por temor de ahogarse con las píldoras. Yo me sentía como si hubiera llegado a un muro. Por mucho que le hiciera, el muro seguía siendo tan alto que ninguno de los dos podía franquearlo. Empeoró. Junto con la frustración venía una mayor decisión. De algún modo ayudaría a Caterine. Y entonces ocurrió algo extraño. Aunque sentí un intenso miedo de los aviones, debió fortalecerse con varias copas durante un vuelo. Caterine acompañó a Stuart a un congreso médico que se realizó en Chicago. En la primavera de 1982, mientras estaban allí, insistió para que él la llevara a visitar la exposición egipcia del Museo de Arte, donde hicieron un recorrido en grupo con un guía. Caterine siempre había sentido interés por los objetos y las reproducciones de reliquias provenientes de Egipto antiguo. No se la podía considerar erudita en el tema y nunca había estudiado ese periodo histórico, pero en cierto modo las piezas le parecían familiares. Cuando el guía comenzó a describir algunos de los objetos expuestos, ella descubrió corrigiéndolo y tenía razón. El guía estaba sorprendido, Caterine atónita. ¿Cómo sabía esas cosas? Porque estaba tan segura de tener razón como para corregir al hombre en público. Tal vez eran recuerdos olvidados de la infancia. En su visita siguiente me contó lo ocurrido. Meses antes yo le había sugerido la hipnosis, pero ella tenía miedo y se resistía. Debido a su experiencia en la exposición egipcia, aceptó, aunque con desgano. La hipnosis es una excelente herramienta para que un paciente recuerde incidentes por muchos tiempos olvidados. No encierra misterio alguno, se trata solo de un estado de concentración enfocada, siguiendo las instrucciones de un hipnotista bien preparado. El paciente relaja el cuerpo, con lo que la memoria se agudiza. Yo había hipnotizado a cientos de pacientes y me resultaba útil para reducir la ansiedad, eliminar fobias y cambiar malos hábitos y ayudar a rememorar material reprimido. Ocasionalmente había logrado la regresión de algún paciente a la primera infancia, hasta cuando tenía 2 o 3 años de edad, despertando así recuerdos de traumas muy olvidados que transforman su vida. Confiaba en que la hipnosis ayudaría a Caterine. Le indiqué que se tendiera en el diván, con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en una almohadilla. Al principio nos concentramos en su respiración. Con cada exhalación liberaba tensiones y ansiedad acumulada. Al cabo de varios minutos le dije que visualizara sus músculos relajándose progresivamente, desde los de la cara, la mandíbula, pasando por los del cuello, los hombros, los brazos, la espalda y el estómago, hasta los de las piernas. Ella sentía que todo su cuerpo se hundía más y más en el diván. Luego le di instrucciones de visualizar una intensa luz blanca en lo alto de su cabeza, dentro de su cuerpo. Más adelante, después de haber hecho que la luz se extendiera poco a poco por su cuerpo, la luminosidad relajó por completo todos los músculos, todos los nervios, todos los órganos.
el cuerpo entero, llevándola a un estado de relajación y paz cada vez más profundo. Cada vez sentía más sueño, más paz, más serenidad. Y a su debido tiempo, siguiendo mis indicaciones, la luz colmó todo su cuerpo y la rodeó también. Conté hacia atrás, lentamente, de 10 a 1. A cada número, Catherine entraba en un nivel de mayor relajación. Su trance se hizo más profundo. Podía concentrarse en mi voz, excluyendo cualquier otro ruido. Al llegar a 1, ya estaba en un estado de hipnosis moderadamente profundo. Todo el proceso había requerido unos 20 minutos. Al cabo de un rato comencé a iniciar la regresión, pidiéndole que se remorara a recuerdos de edades cada vez más tempranas. Podía hablar y responder a mis preguntas, siempre manteniendo un profundo nivel de hipnosis. Recordó una experiencia traumática con el dentista, ocurrida cuando ella tenía 6 años. Tenía vívida la memoria de la aterrorizadora experiencia de los 5 años, al ser empujada a una piscina desde un trampolín. En aquella ocasión había sentido náuseas y tragado agua hasta asfixiarse. Mientras lo narraba, empezó a dar arcadas en mi consultorio. Le indiqué que la experiencia había pasado, que estaba fuera del agua. Las arcadas cesaron y la respiración se hizo normal. Aún estaba en trance profundo. A los 3 años había ocurrido lo peor de todo. Recordó haber despertado en su dormitorio a oscuras, consciente de que su padre estaba en el cuarto. Él apestaba alcohol y en aquel momento Catherine volvió a percibir ahora el mismo olor. El padre la tocó y la frotó, incluso ahí abajo. Ella aterrorizada comenzó a llorar. Entonces el padre le tapó la boca con una mano áspera que no la dejaba respirar. En el consultorio, en mi diván, 25 años después, Catherine sollozaba. Tuve la certeza de que ya contábamos con la información, con la llave de la cerradura. Estaba seguro de que sus síntomas se aliviarían con enorme celeridad. Le indiqué suavemente que la experiencia había terminado. Ya no estaban en su dormitorio, sino descansando apaciblemente. Aún en trance, los sollozos cesaron. La llevé hacia adelante en el tiempo, hasta la edad actual. La desperté, después de ordenarle por sugestión post-hipnótica que recordara todo cuanto me había dicho. Pasamos el resto de la sesión analizando ese recuerdo, súbitamente vívido, del trauma ocasionado por su padre. Traté de ayudarla a que aceptara y asimilara su nuevo conocimiento. Ahora ella podía comprender su relación con su padre, porque provocaba en él determinadas reacciones y frialdad, porque ella le tenía miedo. Cuando salió del consultorio aún estaba temblando, pero yo sabía que la comprensión ganada compensaba el sufrir de una perturbación pasajera. En el drama de descubrir sus dolorosos recuerdos profundamente reprimidos, yo había olvidado por completo buscar la posible conexión infantil con los objetos egipcios, pero cuando menos comprendía mejor su pasado. Había recordado varios acontecimientos aterrorizantes. Yo esperaba una importante mejoría de sus síntomas. Pese a esta nueva comprensión, a la semana siguiente me informó que sus síntomas se mantenían intactos, tan graves como siempre. Eso me sorprendió, no lograba entender qué fallaba. ¿Era posible que hubiera ocurrido algo antes de los 3 años? Habíamos descubierto motivos sobrados para que le temiera la asfixia, el agua, la oscuridad y estar encerrada. Sin embargo, los miedos penetrantes, los síntomas, la ansiedad desmedida aún devastaban su vida consciente. Sus pesadillas eran tan terroríficas como antes. Decidí llevarla a una regresión mayor. Mientras estaba hipnotizada, Catherine hablaba en un susurro lento y claro. Gracias a eso pude notar textualmente sus palabras y las he citado sin alteraciones. Los puntos suspensivos representan pausas en su relato, no correcciones u omisiones de mi parte. Pero parte de las repeticiones no han sido incluidas. Poco a poco llevé a Catherine hasta la edad de 2 años, pero no recuerdo nada importante. Le di instrucciones firmes y claras. Vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas. No estaba en absoluto preparado para lo que sucedió a continuación.
Veo escalones blancos que conducen a un edificio grande y blanco, con columnas, abierto por el frente. No hay puertas. Llevo puesto un vestido largo, un saco hecho de tela tosca. Tengo el pelo rubio y largo, trenzado. Yo estaba confundido, no sabía de seguro lo que ocurría. Le pregunté, ¿qué año era ese? ¿Cuál era su nombre? Aronda, tengo 18 años. Veo un mercado frente al edificio. Hay cestos. Esos cestos se cargan en los hombros. Vivimos en un valle. No hay agua. El año es 1863 antes de Cristo. La zona es estéril, tórrida, arenosa. Hay un pozo. Ríos no. El agua viene al valle desde las montañas. Después de escucharle relatar más detalles topográficos, le dije que se adentrara varios años en el tiempo y me narrara lo que viera. Hay árboles en camino de piedra. Veo una fogata donde se cocina. Soy rubia. Llevo un vestido pardo, largo y áspero. Calzo sandalias. Tengo 25 años. Tengo una pequeña llamada Cleastra. Es Raquel. Raquel es actualmente su sobrina, con la que siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho. Hace mucho calor. Yo me llevé un sobresalto. Tenía un nudo en el estómago y sentía frío. Las visualizaciones y el recuerdo de Caterine parecían muy definidos. No vacilaba en absoluto. Nombres, fechas, ropas, árboles, todo visto con nitidez. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Cómo era posible que su hija entonces fuera su actual sobrina? Pero la confusión era mayor que el sobresalto. Había examinado a miles de pacientes psiquiátricos y muchos de ellos bajo hipnosis, sin tropezar jamás con fantasías como esa, ni siquiera en sueños. Le indiqué que se aventara hasta el momento de su muerte. No sabía con seguridad cómo interrogar a un paciente en medio de una fantasía o evocación tan explícita, pero estaba a la búsqueda de hechos traumáticos que pudieran servir de base a sus miedos y sus síntomas actuales. Los acontecimientos que rodeaban la muerte podían ser especialmente traumáticos. Al parecer, una inundación o un maremoto arrasaban la aldea. Hay olas grandes que derriban los árboles. No tengo hacia dónde correr. Hace frío, el agua está fría. Debo salvar a mi niña, pero no puedo. Solo puedo abrazarla con fuerza. Me ahogo. El agua me asfixia. No puedo respirar. No puedo tragar. Agua salada. La pequeña me es arrancada de los brazos. Caterine jadeaba y tenía dificultad para respirar. De pronto, su cuerpo se relajó por completo. Su respiración se tornó profunda y regular. Veo nubes. Mi pequeña está conmigo y otros de la aldea. Veo a mi hermano. Descansaba. Esa vida había terminado. Permanecía en trance profundo. Yo estaba estupefacto. Vidas anteriores. Reencarnación. Mi mente clínica me indicaba que Caterine no estaba fantaseando, que no inventaba ese material. Sus pensamientos, sus expresiones, su atención a los detalles en particular, todo se diferenciaba de su estado normal de conciencia. Por la mente me cruzó toda la gama de diagnósticos psiquiátricos posibles, pero su estado psíquico y estructura de carácter no explicaban esas revelaciones. Esquizofrenia. No, Caterine nunca había dado muestras de trastornos cognitivos o de pensamiento. Nunca había sufrido alucinaciones auditivas ni visuales. No oía voces ni tenía visiones estando despierta, ni ningún tipo de episodios psicopáticos. No estaba dislusional, fuera de contacto con la realidad. No tenía personalidad múltiple ni escondida. Solo había una Caterine y su mente consciente tenía perfecta conciencia de eso. No demostraba tendencias sociópatas o antisociales. No era una actriz, no consumía drogas ni sustancias alucinógenas.
Su consumo de alcohol era mínimo, no padecía de enfermedades neurológicas o psicológicas que pudieran explicar esta experiencia vívida e inmediata en estado de hipnosis. Esos eran recuerdos de algún tipo, pero ¿de dónde? Mi reacción instintiva era que acababa de tropezar con algo de lo que sabía muy poco, la reencarnación y los recuerdos de vidas pasadas. No puede ser, me decía, mi mente científicamente adiestrada se resistía a aceptarlo. Sin embargo, estaba ocurriendo delante de mis ojos. Aunque no pudiera explicarlo, tampoco me era posible negar su realidad. Continúa, dije, algo nervioso, pero fascinado por lo que ocurría. ¿Recuerdas algo más? Ella recordó fragmentos de otras dos vidas. Tengo un vestido de encaje negro y encaje negro en la cabeza. Mi pelo es oscuro, con algo de gris. Es 1756 después de Cristo. Soy española. Me llamo Luisa y tengo 56 años. Estoy bailando. Hay otros que también bailan. Larga pausa. Estoy enferma. Tengo fiebre, sudores, fríos. Hay mucha gente enferma. La gente se muere. Los médicos no lo saben, pero fue por el agua. La llevé hacia adelante en el tiempo. Me recobró, pero aún me duele la cabeza. Aún me duelen los ojos y la cabeza por la fiebre, por el agua. Muchos mueren. Más adelante me dijo que en esa vida era prostituta, pero que no me había dado esa información porque la avergonzaba. Al parecer, en estado de hipnosis podía censurar algunos de los recuerdos que me transmitía. Puesto que había reconocido a su sobrina en una vida anterior, le preguntó impulsivamente si yo estaba presente en alguna de sus existencias. Sentía curiosidad por conocer mi papel, si acaso lo tenía en sus recuerdos. Me respondió con prontitud, en contraste con las evocaciones anteriores, muy lentas y pausadas. Tú eres mi maestro. Estás sentado en un saliente. Nos enseñas con libros. Eres anciano, de pelo gris. Usas un vestido blanco, una toga, con bordes dorados. Te llamas Diógenes. Nos enseñas símbolos, triángulos. Eres muy sabios, pero yo no comprendo. El año es 1568 a.C. La fecha era aproximadamente 1200 años anterior al famoso Diógenes, filósofo cínico de Grecia, y trataba de un hombre común. La primera sesión había terminado. Sucederían otras cosas aún más asombrosas. Cuando Caterine se hubo ido y durante varios días más, cavilé mucho sobre los detalles en la regresión hipnótica. La cavilación era natural en mí. Muchos de los detalles que emergían de una hora de terapia, aun de las normales, escapaban a mi obsesivo análisis mental. Y esa sesión difícilmente podría considerarse normal. Por añadidura, albergaba un gran escepticismo con respecto a la vida después de la muerte, la reencarnación, las experiencias de abandono del cuerpo y los fenómenos de ese tipo. Después de todo, según rumiaba la parte lógica de mi persona, eso podía ser fantasía de Caterine. En realidad, me sería imposible demostrar la veracidad de sus aseveraciones o visualizaciones, pero yo también tenía conciencia, aunque mucho más difusa, de un pensamiento menos emocional. Mantén la mente abierta, me decía ese pensamiento. La verdadera ciencia comienza por la observación. Sus recuerdos podían no ser fantasías ni imaginación. Podía haber algo más de lo que estaba a la vista o al alcance de cualquier otro sentido. Mantén la mente abierta, consigue más datos. Otro pensamiento me carcomía. Caterine, tan propensa a temores y ansiedades desde siempre, no tendría demasiado miedo de volver a someterse a la hipnosis. Resolví no llamarla, que ella también dirigiera la experiencia.
esperaría la semana siguiente. Hasta aquí la sección 2, una sección muy reveladora sobre lo que puede pasar en los procesos de hipnosis y sobre cómo el liberar esos traumas puede ayudarnos a mejorar en la vida actual. Aquí, en este capítulo, el autor del libro apenas estaba comenzando a adentrarse en un mundo del cual no se imaginaba. Para mí ha sido un placer leer para ti. Así que nos vemos mañana con el siguiente capítulo, porque esta historia cada vez se pone mejor. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Chao, chao.